Dibujar por el punto A de la figura una recta paralela a R mayúscula, R minúscula. Sabemos que rectas paralelas en cónica tienen el mismo punto de fuga. Por tanto, lo primero que vamos a hacer va a ser hallar el punto de fuga de esta recta R. Observamos que la perspectiva y la proyección de esa recta concurren en un punto de la línea del horizonte, lo cual significa que la recta es una recta horizontal paralela al plano geometral. Y este punto de corte de R mayúscula y R minúscula con la línea del horizonte representa el punto de fuga de la recta. Vamos a poner F mayúscula, F minúscula, que son la perspectiva y la proyección de ese punto de fuga. Sabemos que hemos dicho que una recta paralela a R, trazada por A, tiene que pasar por el punto de fuga F, tienen punto de fuga común. Por tanto, no hay más que unir F mayúscula con A mayúscula y la F minúscula con A minúscula. Y de esta manera tendremos la perspectiva S mayúscula y la proyección S minúscula de la recta. De modo que esta es la S y esta es la S minúscula. Y esa es la recta solución, paralela a R trazada por el punto A. En este caso vemos que la recta R es una frontal, debido al hecho de que la R minúscula es paralela a la línea de tierra y a la línea de horizonte. Esta recta tiene como propiedad que carece de punto de fuga y que este ángulo es el ángulo que forma la recta con el plano geometral. Este tipo de rectas conservan el paralelismo en cónica, es decir, que al no tener punto de fuga no podemos evidentemente utilizarlo, y conservan el paralelismo. Por tanto, para hacer una paralela, trazaremos por la perspectiva y por la proyección del punto una paralela a la perspectiva y proyección de la recta aportada. De modo que por A minúscula haremos esta paralela R minúscula y tendremos aquí la S minúscula, y por A mayúscula haremos la paralela a la R mayúscula, y esa será la S mayúscula. Y esa sería la perspectiva y la proyección de la recta paralela, que como digo, por ser esta recta frontal, conserva el paralelismo. Son el único tipo de rectas, junto con las verticales, que son también paralelas al plano del cuadro, que conservan dicho paralelismo en cónica. La recta R es una recta genérica. Para hallar su punto de fuga, si es que queremos hacer por el punto A una paralela, pues no hay más que buscar la prolongación de R minúscula hasta cortar a la línea de horizonte y por ese punto referir verticalmente sobre R mayúscula. En este caso sería hacia abajo. Por tanto, dibujaremos esta línea vertical por este punto hasta cortar a la R mayúscula. El punto que obtenemos, este punto será el F mayúscula y este de aquí será el F minúscula, que son el punto de fuga de la perspectiva y el de la proyección. Y ahora ya una vez que tenemos eso, para hacer por el punto A una paralela, no hay más que unir F mayúscula con A mayúscula para tener la S mayúscula, que es la perspectiva de la paralela, y F minúscula con A minúscula para tener la S minúscula, proyección sobre el geometral de la citada paralela. Para trazar por el punto A una recta paralela a la recta R, lo primero que observamos es que esta recta es una línea vertical, perpendicular al plano geometral y por tanto paralela al plano del cuadro. Observamos que la R minúscula es un punto. En este caso, como es una recta que es paralela al plano del cuadro, conserva el paralelismo de sus proyecciones. Por tanto, por A mayúscula haremos una paralela a R mayúscula para tener la S mayúscula. Y por A minúscula la paralela a R minúscula, que significará que la proyección de la nueva paralela, su proyección sobre el geometral, es un punto que coincide con A minúscula. Por tanto, esta recta es la paralela trazada por el punto A. Como se puede ver, carece de punto de fuga y también carece de traza con el plano del cuadro. La traza de la recta S con el plano geometral sería este punto. Aquí habría que poner un G mayúscula coincidente con G minúscula. Nos proponemos ahora trazar un plano paralelo al definido por la recta límite y su traza con el plano geometral, de modo que el nuevo plano pase por el punto A. Bien, sabemos que podemos tomar una recta cualquiera del plano dado. Por ejemplo, la propia traza con el geometral, que sería una horizontal de cota cero de ese plano. Esa horizontal tiene este punto de fuga aquí, en la línea del horizonte, este punto de corte con la línea horizonte. Luego esto es una recta del plano. Ahora, a continuación trazaríamos por el punto A una paralela a esta recta, y esa paralela va a pertenecer al plano nuevo. Trazar una paralela en cónica significa utilizar el punto de fuga de la recta de partida. Como el punto de fuga F mayúscula, F minúscula de esta recta está aquí, pues no hay más que unir este punto con A mayúscula y este punto con A minúscula. Y eso sería una recta horizontal H del plano. Tenemos aquí la H mayúscula, H minúscula, es una recta del plano nuevo, es decir, esta es una paralela a esta recta del plano original. De esa recta vamos a hallar su traza con el cuadro, para ello prolongamos la proyección sobre el geometral hasta cortar a la línea de tierra en un punto y por ese punto subiremos verticalmente a la prolongación de la recta. De modo que este sería la traza C mayúscula, C minúscula de esa recta paralela
con el plano del cuadro. Como decíamos, esta recta ya pertenece al plano buscado. Y ahora, si este punto es la traza con el plano del cuadro, sabemos que planos paralelos tienen trazas con el plano del cuadro paralelas. Como el plano del cuadro se encuentra en verdadera magnitud, esas rectas, esas trazas con el plano del cuadro mantienen el paralelismo. Por tanto, si esta es la recta límite del P, esta es la traza con el geometral, no hemos dibujado la traza con el cuadro del P para no complicar, pero sería una paralela trazada por este punto, claro, una paralela a la recta límite. Luego ahora por este punto C haremos una paralela, digamos, a la recta límite L sub P, de modo que esto sería la Q' del plano paralelo. Una vez que tenemos eso, sabemos que los planos paralelos tienen rectas límites comunes. Luego la recta límite del nuevo plano va a ser coincidente con la del plano primitivo. Y ahora, uniendo este punto con este, sería la traza con el geometral Q del plano buscado. Por tanto, esto sería la L sub Q, y uniendo este punto con este de aquí, como decíamos, esta es la Q. Por tanto, el plano paralelo es este que vamos a marcar aquí más grueso, con sus trazas Q', Q y L sub Q coincidente con L sub P. Podríamos haber tomado una recta cualquiera del plano con la fuga sobre la recta límite en vez de esta fuga de aquí. Vamos a hacerlo para que se vea que el resultado sería el mismo. Por tanto, partiendo de los datos anteriores, vamos a coger una recta del plano dado, que la idea es coger su punto de fuga sobre la recta límite. Pondremos la F mayúscula aquí y la F minúscula en el corte de una vertical con la línea del horizonte. Eso es el punto de fuga de una recta cualquiera del plano. Si ahora por el punto A queremos hacer una paralela, pues no hay más que unir, como rectas paralelas tienen punto de fuga común, no hay más que unir F mayúscula con A mayúscula y F minúscula con A minúscula. Y generamos así una recta paralela a la recta inicialmente de punto de fuga en F. Esa recta, R mayúscula, R minúscula, de ella calculamos su traza con el cuadro, que es donde la R minúscula corta la línea de tierra, referimos verticalmente sobre la perspectiva. Y este sería el C punto mayúscula, C minúscula. Y ahora por ese punto, que es la traza de esa recta con el plano del cuadro, de la recta paralela pasará una paralela a la recta límite, que será la Q' del plano buscado. Y una vez que tenemos eso, ya el caso restante es lo mismo. Esta L sub P va a coincidir con la L sub Q, y uniendo este punto con este, tendríamos aquí la traza Q. Y ese sería el plano solución, como se puede ver, sale el mismo plano que teníamos hecho por el otro procedimiento. O sea que da igual el punto de fuga que cojamos, estando siempre, claro, en la recta límite. Anteriormente habíamos cogido este, que es un F mayúscula coincidente con F minúscula, porque era una horizontal de plano la que habíamos considerado, y aquí es una recta inclinada cualquiera, cuyo punto de fuga se encuentra sobre la recta límite del plano. A continuación queremos trazar un plano paralelo al definido por la recta límite L sub P y la traza P' con el plano del cuadro, de modo que ese plano paralelo contenga el punto A. Si unimos este punto con este, tendremos la traza de ese plano con el geometral. Y vemos que ese plano es un plano proyectante, perpendicular al plano geometral y que forma un cierto ángulo con el plano del cuadro. Bien, para hacer este plano paralelo vamos a seguir el esquema general que hemos estudiado en el caso anterior. Tomamos una recta del plano dado. Vamos a tomar una horizontal, por ejemplo, la propia traza, cuya fuga estaría en este punto. Por el punto A le haríamos una paralela. Para ello uniríamos la fuga con A mayúscula y con A minúscula, teniendo así la perspectiva y la proyección de una recta paralela a la traza esta P del plano. Esa recta tiene una traza con el plano del cuadro que se obtiene prolongando su proyección hasta cortar a la línea de tierra y por ese punto de corte refiriendo verticalmente sobre la perspectiva. De esta manera obtenemos aquí el punto C mayúscula, C minúscula, que es la perspectiva y la proyección de la traza de esa recta paralela a una recta del plano, pero pasando por el punto A. Esa recta entonces es una recta del plano paralelo. A continuación trazaremos por la traza con el cuadro una paralela a la P'. Entonces simplemente es la propia línea de referencia, sería ya la traza Q'. Y ahora la recta límite de dos planos paralelos se recordará que son coincidentes. Por tanto, esto sería también la recta límite L sub Q. Y ahora simplemente uniendo este con este, tendríamos aquí la traza con el geometral del plano paralelo, que es la traza Q. Y luego la L sub P coincide con la L sub Q, y estas líneas de color más grueso representan las trazas del plano paralelo pasando por el punto A. Esto ha sido siguiendo el esquema general del proceso, pero nosotros al ver que el plano es proyectante, podemos aplicar el hecho de que si el plano es, como digo, proyectante, la traza con el geometral de dicho plano contiene a la proyección sobre el geometral de todos los puntos del mismo. Por tanto, como el punto A es el punto por el que quiero hacer el plano paralelo, podría, sin necesidad de haber hecho el proceso general, por este punto haberlo unido con este de aquí, y esta sería la traza Q,
la recta límite de la L sub Q, como decíamos, coincide con la L sub P, y esto sería la traza entonces Q'. O sea que podíamos de una manera más rápida y directa haber hecho esto. Lo hemos querido hacer de la otra forma, pues para que se entienda bien el proceso que simplemente aplicando el método general sería la resolución correcta, aunque también podemos ir por otros caminos más simplificados analizando un poquito los datos. Trazar por el punto A de la figura una recta que sea paralela simultáneamente a los dos planos de la misma. Tenemos aquí un plano definido por su recta límite L sub P y su traza con el geometral, y un plano Q definido por su recta límite L sub Q y su traza con el geometral. Y queremos hacer por el punto A una recta que sea paralela a ambos planos. Sabemos que una recta es paralela a dos planos si es paralela a su intersección. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser hallar la intersección de esos dos planos. Se recordará que para hallar la intersección de dos planos lo que hacemos es buscar los puntos de corte de las trazas homónimas. Entonces vamos a buscar el corte de las rectas límites y ese punto de corte será la fuga de la intersección F mayúscula, F minúscula, perspectiva y proyección. Y luego el corte de las trazas con el geometral, simplemente prolongándolas, tendremos aquí un punto que es G mayúscula coincidente con G minúscula. Y ahora uniendo F mayúscula con G mayúscula y F minúscula con G minúscula, tenemos la perspectiva y la proyección de la recta intersección de esos dos planos. Como decíamos, que si quiero hacer una recta paralela a los dos planos, ha de ser paralela a la intersección de ambos, el problema se reduce a trazar por el punto A una paralela a la recta que acabamos de obtener. Como el punto de fuga es este, y eso es lo que implica el paralelismo entre rectas, punto de fuga común, no habrá más que unir F con A y F minúscula con A minúscula para tener la perspectiva y la proyección de la recta que, pasando por A, resulta paralela a ambos planos, que es esta recta S mayúscula, S minúscula. En realidad esto sea, no hemos puesto la letra, pero esto sea una R mayúscula y esta otra sería la R minúscula. ¿Qué podemos ver aquí? Pues que podíamos no haber hecho la representación de la recta intersección, porque con hallar el punto de fuga como corte de las dos rectas límites es suficiente, puesto que sabemos que la recta paralela a una recta cuyo punto de fuga es este, es una recta que pasa por él. Luego entonces podíamos haber eliminado esta línea y una vez hallado el punto de fuga, haber unido F con A y F con A para tener la recta intersección, la recta paralela a la intersección, por el hecho de tener punto de fuga común. Hallar las trazas del plano que pasando por el punto A sea paralelo a la cara inclinada superior de la plataforma aportada en la perspectiva cónica de la figura. Tenemos esta plataforma y queremos trazar por el punto A un plano paralelo al plano de la plataforma inclinada y queremos hallar las trazas de ese plano. Primeramente hallaremos las trazas del plano de la plataforma. Nosotros vemos que esto será ya la traza con el geometral y vemos un detalle, que esta línea que es la perspectiva y esta es su proyección, tiene aquí el punto de fuga, lo mismo que esta otra, su punto de fuga es este, lo cual significa que esta línea y esta de la plataforma son paralelas, igual que lo son esta y esta al concurrir aquí en un mismo punto de la línea del horizonte. Digamos que esta línea es una línea horizontal a una cierta altura respecto al plano geometral. Por tanto, esto sería la traza con el geometral del plano de la plataforma, que le vamos a llamar P. Y uniendo este punto con este, que es la fuga de esas líneas, tendremos la recta límite. Esto sería, digamos, la fuga de esta línea, que es una línea horizontal, y la fuga de esta línea y de esta otra sería este punto. Por tanto, uniendo los dos puntos de fuga, determinamos la recta límite del plano L sub P. No dibujamos la traza con el plano del cuadro, del plano S, porque no habría más que por este punto hacer una paralela a la recta límite L sub P. Pero para no complicar la figura, no la vamos a dibujar. No va a ser necesario en este caso. Queremos ahora, el problema queda reducido a trazar por el punto A un plano paralelo a este. Para ello, como hemos hecho en casos anteriores, tomamos una recta cualquiera del plano, por ejemplo, esta horizontal, la propia traza con el geometral, cuya fuga es este punto. Por el punto A hacemos una paralela a esta recta, y esa paralela simplemente es fugar mediante la perspectiva y la proyección de una recta a el punto de fuga de la traza con el geometral, que es este punto. De esta recta que pasa por A, dibujamos o obtenemos su traza con el plano del cuadro, donde su proyección corta con la línea de tierra, referimos verticalmente sobre la perspectiva y tendremos el punto C mayúscula, C minúscula. Por este punto pasará la traza con el plano del cuadro del plano paralelo, que sabemos que ha de ser paralela a la recta límite. La recta límite del plano paralelo va a coincidir con la recta límite del plano original. De modo que aquí tendremos la L sub Q coincidente con L sub P y por este punto C haremos una paralela aquí para tener la traza con el cuadro Q' del plano paralelo.
Prolongaremos esta traza hasta cortar aquí a la línea de tierra y una vez que tenemos este punto unido con este, determinará la traza con el plano geometral del plano paralelo. Y ahora ya simplemente pues marcaremos grueso, pues digamos lo que serían las trazas del plano nuevo. Para terminar, aunque no se pide, digamos, en el problema, vamos a aprovechar para repasar un detalle. Como hemos dicho, esto es una línea horizontal al tener aquí la fuga sobre la línea horizonte y es una línea paralela a esta línea de la base y a esta línea de la plataforma. Si quisiéramos hallar la altura o cota de esta línea horizontal respecto al plano geometral, lo que tenemos que hacer es prolongar esa recta y hallar su intersección con el plano del cuadro. Para ello, esta recta tiene aquí su proyección sobre el plano geometral. Pues vamos a prolongar esa proyección sobre el plano geometral hasta cortar a la línea de tierra en un punto. Y por el punto de corte de esa prolongación con la línea de tierra, referiremos sobre la prolongación de la perspectiva de la recta. Y eso sería la traza o intersección de la recta, esa recta horizontal, con el plano del cuadro. Claro, si es una recta horizontal, al llegar aquí subimos verticalmente sobre la referencia vertical de la perspectiva, y esto sería la altura h de esta línea en cónica respecto al plano geometral. Ese sería el valor real de esa altura h. Vamos a aprovechar este ejercicio pues para determinar pues algunos datos más. Por ejemplo, hallar el ángulo que forma esta línea, que va a ser línea de máxima pendiente de un plano, con el plano del cuadro. Como tenemos aquí su punto de fuga, vamos a suponer, tenemos que tener como dato el punto principal, P, y la distancia del punto de vista al plano del cuadro, que la materializamos por este segmento que ponemos aquí, PV entre paréntesis, de modo que esta sea la distancia del punto de vista al plano del cuadro, este es el punto principal. Queremos saber el ángulo que forman tanto esta línea como esta otra con el plano del cuadro. Para ello, como se estudió en su momento, hacemos una circunferencia de centro en P y radio PF, y esa circunferencia corta la línea horizonte en este punto y en este, vamos a tomar el de la derecha, y entonces uniendo el V entre paréntesis con este, nos determina una recta que forma con la línea del horizonte un ángulo que coincide con el que forma esta recta con el plano del cuadro. Esta y su paralela, claro, y todas las infinitas paralelas. Luego ese ángulo alfa es el ángulo que forma, digamos, esta línea inclinada y esta otra con el plano del cuadro. Si quisiera saber yo el ángulo que forma la plataforma, el plano de la plataforma con el plano del cuadro, como esta es la recta límite del plano de la plataforma, no hay más que desde el punto P hacer una perpendicular a esa recta límite y tomar este segmento como radio de una circunferencia, y ahora esa circunferencia corta aquí en este punto. Pues este punto unido con V determina la recta, este ángulo en color rojo, que representa el ángulo beta, que es el ángulo formado por el plano inclinado con el plano del cuadro, el plano de la plataforma, y por tanto el del paralelo, Q, claro. Y por último, si quisiéramos hallar el ángulo que forman las horizontales de plano de cualquiera de ellos con el plano del cuadro, no hay más que unir este punto con el V, que lo vamos a hacer de color azul, para tener aquí este ángulo, que es el que forma, ya digo, las horizontales de plano con el plano del cuadro, que le llamamos delta. Y esos tres ángulos son tres valores angulares que forman esos elementos con el plano del cuadro.